mi nombre es Jan Fermín y como ya todos conocen, yo les vengo a explicar lo que es el plexo cervical, pero antes de entrar directamente a lo que es el plexo cervical, se me hace necesario definir lo que es un plexo. ¿Qué es un plexo? Que no es más que la unión de ramificaciones o fascículos que se entrelazan entre sí para conformar lo que es una intrincada red. Este término no solo se utiliza para el sistema nervioso, sino para las arterias. Ya habiendo definido lo que es el plexo, podemos entrar directamente a lo que es el plexo cervical, que viene dado desde C1 hasta C4. Estas raíces provienen de esta manera, desde C1 hasta C4, y se encuentran nervios como el occipital menor, el auricular mayor, el cervical transverso, la raíz superior del asa cervical, la raíz inferior del asa cervical y el supraclavicular. También hay otros nervios que forman parte de la intrincada red nerviosa, como lo son el hipogloso y el frénico. Ahora bien, podemos entrar a lo que son las lesiones, pero antes de definirlas, tenemos lo que son neuropraxis, que no es más que la interrupción temporal de la conducción nerviosa sin pérdida de la continuidad axonal. Ahora, la axonotmesis, tenemos la pérdida relativa de la continuidad del axón y la vaina de mielina con la preservación del endoneuro y de la célula de Schwann. La neuromesis, por último, que vendría siendo la sección completa del nervio junto con una lesión parcial o total del tejido conectivo. Ahora sí podemos entrar directamente a lo que son las lesiones del plexo cervical. ¿Cuáles son estas? Pues compresión, tracción, hiatogenia quirúrgica, mala praxis quirúrgica, mala manipulación a la hora de realizar el parto, traumatismo severo, heridas perforantes, tumores, que venían siendo dependiendo también del tamaño y la ubicación del tumor, y latigazo cervical. ¿Qué causan este tipo de lesiones? Entumecimiento, hormigueo, pérdida total o parcial de lo que venían siendo los estímulos aferentes y eferentes. ¿Cuáles son estos? La capacidad sensitiva y la capacidad motora. La capacidad motora a la hora de realizar la flexión, la rotación y la elevación de los hombros. Ahora, antes de culminar, una de estas lesiones puede ocasionar lo que venía siendo el retraso, ya sea pérdida total o pérdida parcial de lo que venía siendo la inervación del nervio frénico. ¿Por qué? Porque el nervio frénico, el principal músculo que inerva, venía siendo el diafragma, que venía complicando la capacidad respiratoria de la persona. Plexo braquial. El plexo braquial viene dado por las raíces nerviosas provenientes de C5 hasta T1, provenientes de la médula espinal. La raíz nerviosa de C5 y C6 se unen para formar lo que es el tronco superior. La raíz nerviosa de C7 va a formar nada más y nada menos que el tronco medio, ella sola. Y la raíz nerviosa de C8 y T1 se van a unir para formar lo que es el tronco inferior. Estas, a su vez, estos troncos se van a subdividir en lo que venían siendo ramas anteriores y ramas posteriores. Estos, a su vez, también se van a unir para conformar lo que venía siendo un fascículo externo, un fascículo posterior y un fascículo interno. Estos fascículos, a su vez, también se van a dividir en ramas que van a directamente a inervar los músculos del área. Cabe resaltar que antes de poder nombrarlo, tenemos raíces sensitivos superficiales o también tenemos ramas motoras profundas. Estas son el escápulo dorsal, el supraescapular, el nervio para el músculo subclavio, el pectoral lateral, el músculo cutáneo, el axilar, el mediano, el radial, el cubital, el nervio cutáneo
antebraquial medial del antebrazo y el nervio cutáneo braquial del antebrazo, el supraescapular, el toracodorsal, el subescapular superior, el pectoral medial y el torácico largo. Cabe resaltar que antes de continuar, el escapular dorsal proviene directamente de lo que es la raíz de C5. El supraescapular proviene del tronco superior, al igual que el nervio para el músculo subclavio. El pectoral lateral y el pectoral medial provienen de lo que es el asa, que se une a partir de lo que venía siendo el fascículo externo y el fascículo interno. Y lo que viene siendo el supraescapular inferior, el toracodorsal y el subescapular superior provienen de lo que viene siendo el fascículo posterior. Ahora bien, ya habiendo explicado esto, podemos entrar directamente a lo que son las lesiones. Las lesiones del plexo braquial no es más que hernias discales, ya venía siendo esto en la raíz. Ya para ser un poquito más específico, venían siendo compresiones nerviosas, dependiendo del área, va a depender de la afectación. Hernia también va a depender del tamaño del tumor y del área donde se encuentre. Heridas perforantes, traumatismos severos, mala manipulación a la hora de realizar el parto y alguna otra cosa como vendría siendo fracturas, luxaciones, entre otras cosas. ¿Qué causan este tipo de lesiones? Causan adormecimiento, entumecimiento, valga la redundancia, hormigueo, ya sea pérdida total o parcial, ya sea de la capacidad sensitiva para percibir temperatura, dolor, peso, y también de la capacidad motora a la hora de realizar los movimientos naturales, y como venía siendo flexión, extensión, aducción, rotación interna, rotación externa. Todos estos movimientos los realiza el brazo, y a la hora de presentar una lesión podría presentar una pérdida total o parcial de estos movimientos, o sea, movimientos mucho más lentos, o no puedo realizar movimientos con el brazo. Bueno, compañeros y compañeras y profesores, esto fue lo que pude llegar a comprender de lo que es el plexo cervical y el plexo braquial. Espero les haya gustado. Tengan un buen día.